buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Carlos García Puente con el tema HyFlex EDM, Innovación, Eficiencia y Seguridad. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Doctor García, ¿nos escucha? Sí, sí. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Bienvenido. Dejo a los Bien, muchas idontonautas gracias. con usted. Listo. Cuando quieran empezamos. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. En última instancia, sé que esta es una videoconferencia que está orientada fundamentalmente a público de México, así que para empezar, un saludo muy grande a mis queridos amigos Jorge Vera y Álvaro Cruz, con los cuales hemos compartido muchísimas actividades, muchísimo aprendizaje y que, bueno, se los extraña realmente. Por otro lado, además, agradecer a dos personas muy vinculadas a este tema de HyFlex, como Antonis Chaniotis y Eugenio Pedulá, de los cuales he aprendido mucho y compartimos muchísimo material. Vamos a comenzar haciendo referencia a qué se debe esta conferencia y a qué se debe esta presencia en la red. A un convenio que un par de años atrás hizo Coltene con nuestra Universidad Maimónides dentro del School Program, en este caso con Lucas Beric y nuestro decano, el doctor Trigo, y esta actividad es parte de una serie de actividades que estamos desarrollando en conjunto y que estamos muy agradecidos a toda la posibilidad de aprender y de colaborar con nuestros programas de enseñanza. Les hablo en nombre de un grupo importante de docentes que compartimos un grupo de docencia que se llama Argendo y que después se los voy a presentar al final y que mucho material del que vamos a hablar está confeccionado por ellos y mucho trabajo en conjunto. Esta es la pantalla de promoción y sobre esto me voy a basar. ¿Y por qué hemos tomado el tema de HyFlex EDM? Innovación. ¿Innovación qué es? Modificar elementos con el fin de mejorarlos o renovarlos, ¿sí? Sin duda que EDM es una innovación. Eficiencia, capaz de disponer recursos para conseguir mejor los objetivos, ¿sí? Y seguridad, ausencia o podríamos decir disminución de riesgo. Entonces, este instrumento tan singular como vamos a ver a lo largo de esta conferencia, es realmente una innovación en muchos aspectos, fundamentalmente la metalografía y su fabricación, es sumamente eficiente en conductos con alta dificultad de curvatura y es muy seguro a la hora del uso clínico. Para orientar esta charla, lo pensamos mucho, decir que tenemos que dar un contenido, una revisión bibliográfica extensa de todo lo que he publicado, una descripción técnica del producto, o optamos por qué, por dar nuestra experiencia clínica, por dar nuestro contacto con el instrumento, cómo lo vemos, cómo lo valoramos, cómo hemos aprendido a utilizarlo, y sin duda que eso es lo que queremos compartir con ustedes. En este momento, la endodoncia es sumamente vasto. En endodoncia, el aporte importante de la investigación y la bioingeniería. La investigación que nos afirma, ¿sí?, el ABC de la endodoncia y los conceptos, ¿sí?, y la bioingeniería con los nuevos recursos tecnológicos que superan más de una vez nuestra capacidad de asombro. Esto nos lleva a disponer de nuevos protocolos clínicos, nuevas formas de operar los conductos, diferentes, ¿sí?, más seguras. Y esto nos lleva también a nosotros los docentes, es decir, nuevos contenidos y modelos educativos. ¿Qué enseñamos en las universidades? ¿Qué se enseña en el grado y qué se enseña en el posgrado? Es, por ejemplo, el ejemplo que siempre decimos de viene alguien a comprar un auto, es decir, no, el auto no. Primero la bicicleta, después la moto y después el auto.
No es así. El auto lo va a comprar de alguna forma y más vale que se haga desde la universidad y se haga con una enseñanza, con los protocolos correspondientes. Por lo tanto, estamos continuamente nosotros desde los posgrados en Argentina cambiando y adaptando los contenidos y los modelos educativos al aporte de los nuevos protocolos clínicos, de recursos tecnológicos y los nuevos conceptos. Y lamentablemente, esto nos genera una nueva estructura de costos, ya que los costos son significativos, pero bueno, ese es otro problema que veremos cómo lo iremos solucionando. En el abordaje quirúrgico a los conductos, vamos a hacer un breve repaso de dónde estamos, de dónde venimos y por qué estamos así. No podemos dejar de nombrar al hablar de instrumentos de John Ingle, fallecido recientemente, mi compañerito de Facebook, que gracias a él tenemos la estandarización ISO, y no podemos dejar de lado hablar de Schiller con su vigente Cleaning and Shaping the Root Canal, escrito en el año 1974. Schiller, con su Cleaning and Shaping, con su movimiento envolvente, ¿sí?, fue de las personas que más aportó en el abordaje quirúrgico a los conductos. Pasamos por Rohan, que con su concepto de fuerza balanceada nos dio seguridad en la instrumentación de conductos curvos, con instrumentos de acero inoxidable al inactivar la punta, y con su concepto de fuerza balanceada, hoy tan vigente en movimiento reciprocante. John McSpadden, con su libro Mastering Endodontic Instrumentation, John McSpadden, precursor, creador, innovador, actual vigente y fiscal de todo lo que se hace en instrumentación en endodoncia. Y pasar por Ben Johnson, que fue la persona que a través de las patentes y a través de su vínculo con las empresas difundió y permitió que el odontólogo general tuviera acceso a instrumental de altísimo diseño y poder resolver endodoncias con muy buena excelencia. Para finalizar, podemos citar en la persona de Ghassan Jared todo el advenimiento del movimiento reciprocante, que tanto ha revolucionado el abordaje quirúrgico a los conductos. Y ahora, para terminar, ya no podemos hablar de una sola persona, ¿sí? Ya no podemos hablar de una persona, sino podemos hablar de instrumentos que son tratados térmicamente. Hoy la revolución en el abordaje quirúrgico son los metales, los tratamientos térmicos a los metales, entender de metales, entender cómo optimizar su uso, qué ventajas, qué fortalezas tienen y qué debilidades tienen, y cómo poder compensar una sobre otra. No es que estamos quemando a los próceres del abordaje quirúrgico, al contrario. Este caso tan singular, tan hermoso, tan estéticamente tan bien logrado, no es suerte. Esto es simplemente saber utilizar efectivamente los recursos para tener éxito. Ahora, ¿cómo utilizo los recursos? ¿Sí? ¿Qué manuales, mecanizadas, cuál mecanizada, motor, cuál motor? No podemos empezar por el qué y qué instrumento o qué recurso poder utilizar, sino decir qué tengo que operar. ¿Tengo que hacer esto? ¿O esto? ¿O esto? ¿O esto? Y allí está no solamente la elección de recursos, sino la suma de recursos. La suma de recursos que es la que nos va a permitir lograr los objetivos de excelencia en limpieza y conformación. ¿Cuánto pasó de la instrumentación manual a la instrumentación mecanizada? Estos dedos, que había que ser hábil, había que estar muy bien entrenado para manejar muy bien gate y fuerza balanceada. Cuando ni siquiera había gate en un comienzo, tiempos atrás, nos tocábamos los dedos de las durezas que teníamos de tanta ejercicio mecánico que hacíamos con los instrumentos mecanizados. Esto es instrumentación manual con acero inoxidable, en el cual tengo un feedback, un ida y vuelta, un sentir ese conducto, para pasar a una instrumentación mecanizada hecha a través de un contraángulo que a su vez está comandado por un software que controla velocidad y controla torque, y a la vez con un instrumento que es blando, que es mucho más flexible y que no tengo tanta lectura ni tanta información de ese conducto. Homenaje
en la instrumentación manual a las viejas limas, las primeras limas de mi museíto de limas, que realmente han cambiado poco, simplemente un poquito del acero al carbono al acero inoxidable y algunos elementos en cuanto a su diseño. Y sin duda, lo que hay hoy a disponibilidad de la profesión odontológica en instrumentación mecanizada supera nuestra capacidad de asombro, como decíamos recién. Estos dos autos son dos autos que tienen en común, me parece que las 4 ruedas y el color. Estos dos autos tienen un objetivo diferente. ¿De qué están hechos? Uno está hecho de chapa y posiblemente el otro de carbono, de fibra de carbono. La otra cosa que nos tenemos que preguntar es ¿para qué está hecho? ¿Cuál es el diseño? Sin duda que el diseño de la Ferrari tiene características especiales y el diseño del Fusca también tiene características especiales. Y la otra, ¿cómo se lo utiliza? Manejar un Fusca es todo un arte, pero manejar una Ferrari es un compromiso de vida. Entonces, estos tres elementos que graciosamente los comparamos, en este caso, con un auto, metal, diseño y cinemática, son los elementos con los cuales vamos a trabajar en el transcurso de esta conferencia, elementos con los cuales vamos a interactuar, porque cada instrumento va a ser una combinación y una proporción entre el metal, el diseño y el movimiento o la cinemática como está operada. Entonces, en estos tres elementos, donde se combinan en ese justo medio, es allí donde un instrumento es equilibrado, está correctamente balanceado, como vamos a hacer las conclusiones finales de esta conferencia. En esta línea intermedia es donde un instrumento tiene un uso clínico y un uso clínico eficiente y seguro, que es lo que queremos buscar. ¿Cómo está estructurado un elemento mecanizado? ¿Cómo está hecho? ¿Cuál es su anatomía, su arquitectura? Un instrumento mecanizado, vamos a tratar de desarmarlo físicamente, en todos sus elementos, para poder extrapolar situaciones clínicas. Lo primero que nos tendríamos que preguntar sería ¿de qué metal es? ¿De qué metal está construido? Metal, el advenimiento importante del níquel titanio viejo, que ya podemos llamar viejo superelástico, o de cualquiera de los NITI tratados térmicamente, N-Wire, FACR, Goldwire, Bluewire, Macwire, CM-Wire, y supongo que terminada esta conferencia tendré que agregar algún otro más que debe estar siendo elaborado. Hay 3, 6, 7 y serán distintos tipos de tratamiento de metal que dan por resultado comportamientos físicos diferentes. La parte activa, los 16 milímetros de parte activa, ¿qué nos interesa? Su ángulo de corte, que es la capacidad de enganche del instrumento a la dentina y que es el que tiene que tener la posibilidad de arrastrar el chip de dentina, cortarlo y poderlo arrastrar. El ángulo helicoidal, su hélice, que continuo, variable o discontinuo, es lo que permite el transporte de los chips dentinarios en el instrumento fuera del conducto y es el que vincula el instrumento con la pared del conducto. Y por último, la fabricación. ¿Qué nos importa de la fabricación? Claro que nos importa, porque en la fabricación hace el comportamiento físico del instrumento. La mayoría de los instrumentos mecanizados están hechos a torno, fresados, maquinados, con tornos de control alfanumérico, control digital, operados por software, y que tienen fresado, como vamos a ver sobre la superficie externa del metal. Hay uno de ellos, uno de los instrumentos, que es la Twisted File, que está hecha por torsión. Un instrumento que es retorcido, calentado, retorcido y calentado, que tiene un comportamiento, eso le da un comportamiento clínico diferente, tiene mucha flexión. Y también es muy sensible entonces a la torsión. Y por último se ha incorporado en la fabricación la descarga eléctrica,
evaporación del metal por descarga eléctrica, por arco voltaico, que es justamente lo que nos vamos a referir en extenso, porque es como está hecho el instrumento que hoy nos trata en esta conferencia, que es HyFlex EDM. La punta del instrumento, la parte más sensible en la torsión, la punta, ¿por qué? Porque la punta es la que da la guía de penetración del instrumento dentro del conducto. La mayoría son inactivas o semiactivas y cada empresa, cada sistema de instrumentos ha patentado su propio tipo de punta y es lo que en general son que permite el deslizamiento del instrumento dentro del conducto. La conicidad, el taper, aporte fundamental de la endodoncia mecanizada, de los nuevos diseños. Nos hemos manejado hasta hace poco tiempo con los taper, las conicidades constantes. Hoy tenemos instrumentos multitaper, con conicidades crecientes, decrecientes, alternadas y expandibles. Un cuadro de 5 tipos de taper, 5 tipos de conicidades a disposición. Por último, el grip, que gracias a Dios son compatibles todos los grips de todos los sistemas con los contraángulos, por lo tanto no hay que tener contraángulos especiales para mecanizar. Pero la innovación también que nos da el fresado, el maquinado con control alfanumérico, control digital, son las secciones. Secciones que no solamente son verdaderos diseños avanzados de la tecnología, de la bioingeniería, sino que además secciones que cambian a lo largo del eje largo del instrumento, que van cambiando diferentes secciones, en la punta, en el medio y en la base. Y para último, el movimiento, ¿sí? La cinemática, el movimiento rotatorio, como lo fue desde el comienzo, o reciprocante, para lo cual ya involucra, ¿no?, tener un diseño y un metal apropiado para soportar este movimiento. Y ahora decimos 1, 2, 3, y esto funciona. Entonces, ver este cuadro, ver cuánto ha crecido el desarrollo de instrumentos, hace que la endodoncia, que pensemos que la endodoncia está en uno de sus momentos más brillantes de los últimos años. Esta conjunción de elementos hace que pasemos a un cuadro, intenta ser un cuadro orientativo, clasificatorio, en el cual tenemos a la izquierda un desarrollo, a la izquierda de la pantalla, un desarrollo de los más conocidos, de los más divulgados, de los que se encuentran quizás en la mayoría de los países con distintas características. Y en la parte de arriba vamos a tener fabricante, la sección, cuál es su ángulo de ataque, el contacto alterno, si tiene contacto alterno o no, esta ha sido la novedad de los últimos diseños, cómo es su ángulo helicoidal, qué taper es disponible, de qué metal está hecho, cuál es el método de fabricación y cuál es la cinemática con la que debe ser usado. Este cuadro nos dio mucho trabajo poderlo hacer porque no disponíamos de mucha información y agradecemos a las fábricas y a los asesores y a los ingenieros de la fábrica que nos facilitaron muchos resultados que esperamos sean correctos. Entonces, pongo a disposición esta maravilla de oferta tecnológica de la cual dispone la endodoncia. La suma de recursos, los recursos de los cuales un odontólogo puede disponer para hacer tratamientos de conducto de alta complejidad de una forma segura y eficiente. Segura y eficiente. Entonces, avanzando un poquitito más, vamos a referirnos en este caso tomamos este cuadro donde dice HyFlex EDM, que es del que vamos a hablar. Podemos hablar de casi todos porque los usamos a casi todos y tenemos experiencia que en casi todos. Donde vamos a ver que este instrumento es de esta empresa de Coltene, tiene una sección que va variando de triangular a cuadrangular pasando por la trapezoidal, como vamos a verla en la microscopía electrónica barrido, un ángulo de ataque positivo, no tiene contacto alterno, el ángulo helicoidal es variable, el taper es fijo, el metal es CMY y está fabricado por electroerosión, que le da características especiales en su comportamiento físico y es accionado con movimiento rotatorio.
Entonces, tomaremos de esta oferta, de esto como dice la publicidad del instrumento, cambiando el DNA, ¿sí? Vamos a empezar a referirnos entonces a HyFlex EDM. Necesitamos pasar y hacer un breve recorrido somero por metales. Y debo confesarles que muy lejos de ser una persona instruida o capacitada en metales, somos muy curiosos en tratar de aprender y tratar de tener elementos para poder aprovechar más los recursos tecnológicos en la clínica diaria. Es posible que cometamos algunos errores o algunas omisiones, pero es la información de la cual disponemos hoy y que esto está procesado de un modo fundamentalmente didáctico, pedagógico, y no puede ser quizás muy verdadero desde el punto de vista científico. Pero ahí vamos. En la evolución del LITI, en una línea cronológica de la evolución del LITI, la primera aparición del NITI fue en 1963 por Boiler. ¿De dónde aparece esto? Del laboratorio naval, y esto es en el desarrollo de la carrera aeroespacial. En el desarrollo de la carrera aparece el NITI y es comunicado en el año 62, bueno, entre el 62 y el 63. Andreasen, en esta publicación, en el año 71, comienza a utilizarlo en ortodoncia. Sin duda que muchas veces estamos leyendo libros de ortodoncia que son los que las personas en la odontología que más experiencia tienen, como ellos dicen, en los nitinoles, los diferentes tratamientos térmicos que sufren los metales y que ellos los utilizan como arcos en los tratamientos ortodóncicos. Fue Sipjan que en el año 75 publica las posibles potenciales aplicaciones del níquel titanio, hasta que en el año 88 Walia, Brandtlet y Harold Gerstein publican el trabajo de la piedra angular en el año 1988, las primeras investigaciones en torsión y flexión y propiedades de nitinol en conductos. A partir de allí, recién 2 años después, en el 90, entre el 90 y el 92, salen los primeros instrumentos que tuvimos la posibilidad de ver sus primeras presentaciones en el IFEA, en el Congreso Mundial de París, en el año 92, donde apareció John McSpadden con su NT Company, con Maxime Fail, en la cual podemos ver las características que tiene. Vean el aumento de taper 4, 4,5, 5, 5,5, aumentos de medio punto de taper que no hemos visto en ningún otro instrumento. Y los instrumentos eran alternados, un instrumento de corte tipo Gestron y un instrumento de alisado. Sin duda que ya John McSpadden estaba en la vanguardia en ese momento en cuanto a diseño. Y también aparece Ben Johnson con su compañía, con Tulsa, con su Profile 04 y su serie 29. Serie 29 que lamentamos mucho que no haya sido incorporada en el instrumental, en el arsenal de instrumentos endodónticos, y seguimos con la estandarización ISO que tiene sus ligeras falencias. Enseguida, John McSpadden hizo Quantec, y aquí vemos la presencia de 10 instrumentos, y Jama y Leffer saca Profile 04, que luego se completó con la serie 06 y el Orifice Shaper, y nuevamente 10 instrumentos. ¿Cómo cambio esto, ¿sí?, cuando hoy las mismas empresas nos están proponiendo one file, una sola lima? Las posibilidades, ¿cuánto pasó para que hoy se pueda, en determinadas condiciones, intentar hacer una conformación con una sola lima, con un solo instrumento? Del 90 hasta el 2007, ¿sí?, hubo una producción de instrumentos siempre sobre el níquel titanio, superelástico, hasta que en el 2007 Alapati comunica un nuevo instrumento, un nuevo tratamiento del metal, que fue el N-Wire. Aquí vemos las dos microscopías de barrido, y vemos, en este caso, un recíproco, Wave One, todos los instrumentos que se comenzaron a hacer con N-Wire. Un metal que ya permitía más flexibilidad que el NITI SB, que el NITI superelástico. 2008, Cybron Endo lanza TF, del cual hablamos, un instrumento que está en fase R entre austenita y martensita, y es un instrumento que está fabricado
por torsión, pues se llama Twisted File. Este instrumento tenía grandes posibilidades en cuanto a flexión, muy bueno en cuanto a flexión, y algunos problemas que teníamos que tener cuidarlo, realmente ese es el término, en cuanto a la torsión. 2010 aparece CM-Wire, donde ya es una aleación sumamente difundida y hay bastantes fábricas y bastantes empresas que están haciendo instrumentos CM. CM-Wire, y en este caso salió Coltene, lanza al mercado la Lima CM, Lima Control Memory, donde ya, vamos a ver, el metal tiene un tratamiento especial en la cual puedo alterar la memoria y puedo precurvar el instrumento. Luego viene lo que podemos decir la generación de los colores, ¿sí? A medida que los tratamientos se van haciendo, los instrumentos son oscuros o cambian de color. En este caso, sale Blue Wire con Vortex Blue y Profile Vortex, incorporando a viejos instrumentos, nuevos metales, y también aprovechando para hacer nuevos diseños. Y últimamente vemos que también varias empresas adoptan el tratamiento Blue del metal para tener mayor flexibilidad en diseños ya seguros como era recíproco. Siguiendo con los colores, viene Goldwire, ya con ProTaper Gold, con Wave One Gold, cada vez más balanceando instrumentos hacia mejor comportamiento, hacia la flexión, hacia las curvaturas. 2016 aparece MaxWire con los instrumentos que podemos llamar 3D, instrumentos con formación 3D, TrueShape, XP Endo, Finisher y XP Endo Shaper. Estamos hablando de instrumentos con contactos alternos que reptan prácticamente dentro de los conductos, que al modificarse el metal por la temperatura, cambian de forma dentro de los conductos, cambian de fase entre los conductos. Y para terminar, 2016 sale EDM Wire, tratado, ya fabricado de una forma diferente, ya no torneada, maquinada, fresada, como CM, sino con el tratamiento de EDM por descargas eléctricas. Este es el instrumento que nos vamos a referir en detalle, y sí poder hacer un análisis que cuánto es lo que pasó aquí en estos últimos años. En 10 años, prácticamente en 10 años, ¿sí? La ola de nuevas ideas, de nuevos diseños, esta bioingeniería que nos ha puesto, ¿sí?, en estos últimos años a disposición de la profesión instrumentos con desarrollos realmente muy, muy beneficiosos y espectaculares. Un breve repaso por la austenita y la martensita. La austenita que es rígida a temperatura ambiente, es superelástica, es baja en cuanto a resistencia a la flexión y es muy buena en la resistencia a la torsión. Si esa austenita es un instrumento austenítico, es enfriado, en este caso lo vamos a enfriar, en su fase martensítica es flexible a temperatura ambiente, pierde la memoria, por lo tanto lo puedo precurvar, tiene una alta resistencia a la flexión, pero una baja resistencia a la torsión. Ese instrumento es reversible, al calentarse de nuevo, vuelve a su fase austenita y a tener sus propiedades. Esta es la maravilla que nos permite el níquel titanio. ¿Qué es un tratamiento térmico? Es simplemente mediante sistemas de calentamiento a determinadas temperaturas y tiempo, cambiar la temperatura de transición de una aleación, de forma tal de que el elemento tiene diferentes propiedades mecánicas a distintas temperaturas. Por ejemplo, la temperatura ambiente se comporta de una forma y la temperatura corporal se comporta de otra. Es, diríamos, como borrarle la memoria, pierde la memoria, no sabe de dónde partió, no vuelve a su forma original y permanece en una nueva posición. Por lo tanto, no tiene fuerza de restauración, no tiene superelasticidad, no son elásticos. Por lo tanto, este tipo de tratamientos térmicos darían metales que permiten preparaciones más centradas dentro de los conductos, ya que recorrerían mejor los conductos sin apoyarse en una pared determinada o sin intentar volver a su forma original. Avanzando un poco más, y ya
siendo un poquito más arriesgados en esto, voy a tomar una idea original que tomamos de ingeniería de una empresa, donde este cuadro que vamos a presentar está hecho solo a fines didácticos. No creo que sea tan así, pero da como para que lo podamos entender y podamos acercarnos mínimamente a comprender algo tan complejo como son los metales. Esta barra de níquel titanio puede estar constituida hacia la derecha. Si yo coloco instrumentos o hago instrumentos que tienen un porcentaje de una gran fase austenítica, esta fase austenítica es rígida a temperatura ambiente y es superelástica. Es muy buena en la torsión y en la flexión tiene sus falencias. Y sin embargo, si trabajo con un metal que está situado aquí a la izquierda, que tiene un predominante de fase martensítica, va a ser flexible a temperatura ambiente, lo voy a poder precubar, tiene memoria de forma, y va a ser muy bueno en cuanto a la flexión, y voy a tener algunos problemitas en cuanto a la torsión. Entonces, tomando estos datos de esta bibliografía, estos instrumentos tienen lo que se llama una ventana térmica, y esa ventana térmica es una temperatura que se programa para cuándo es el cambio de fase. Por lo tanto, vamos a tener instrumentos austeníticos a temperatura ambiente y instrumentos martensíticos a temperatura ambiente. Y vamos a tener también instrumentos martensíticos a temperatura ambiente que dentro del conducto pasan a estar en forma austenítica. Entonces, podemos empezar de derecha a izquierda con el mayor porcentaje de austenita, el S-Wire, el níquel titanio convencional, el níquel titanio más conocido, el viejo, podemos decir, donde están los instrumentos tradicionales, ProTaper, Entour, Race, K3, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de allí, podemos situar el N-Wire, en el cual ya tiene una mayor cantidad de fase martensítica. El N-Wire, con algunos ejemplos de algunos sistemas que están hechos en N-Wire, donde ya tengo mejor comportamiento en cuanto a en las curvaturas, a la resistencia flexural. A partir de allí, y esto no tendría que estar aquí, la fase R es una fase intermedia entre la martensita y la austenita, pero lo colocamos aquí hacia los fines didácticos para decir que tendríamos en este caso ya una fase R donde el instrumento cada vez tiene mejor comportamiento a la flexión, cada vez es más flexible. Luego pasaríamos a Blue y pasaríamos a Gold, donde tenemos Blue, Vortex Blue, Recipro Blue, Wave One Gold, ProTaper Gold, metales que, denominándolos de esta forma, por el color que tienen en superficie los instrumentos, por el óxido, el color del óxido que tienen los instrumentos en la superficie, tienen cada vez más un comportamiento mejor a la flexión. En el caso, es notable, en el caso de Recipro, que era un instrumento muy seguro, muy bien balanceado, al incorporar la versión Blue, gana en flexión. Gana en flexión. Pierde un poquitito en torsión, pero gana mucho en flexión. A partir de allí, Maxwire, donde los instrumentos más destacados son XP, Endofinisher y Shaper, que son instrumentos hechos con tratamiento térmico bajo presión. Son calentados y enfriados bajo una forma que la vuelven a recuperar cuando toman esa temperatura. Y para terminar, vamos a hablar de CM-Wire, donde está HyFlex M y HyFlex EDM. De una punta a la otra, a medida que voy estoy situado sobre la derecha, los instrumentos de la derecha son, desde el punto de vista metalográfico, buenos, fuertes, su fortaleza es la flexión y hay que tener, perdón, es la torsión con algunos cuidados en la flexión. Y a medida que voy hacia la izquierda, los metales que están a la izquierda, concretamente Maxwire y concretamente CM-Wire, son excelentes en la flexión, en la fatiga flexural, y tengo que tener algunos cuidados en la torsión. Son sensibles a la torsión. Y aquí quiero hacer alguna referencia, y vamos a poner esta banda transparente, para decir que la flexión tiene que ver una relación directa con la curvatura del conducto. Ha sido el drama de la endodoncia, la curvatura de los conductos, cuando teníamos que tomarla con instrumentos de acero inoxidable, que no tenían la flexibilidad que tienen estos instrumentos. Niti aportó mucho
¿sí? Aportó mucho y lo cual permitió, en flexión, permitió trabajar con instrumentos mecanizados, tanto en rotación como en flexión. La cinemática en movimiento reciprocante permitió una mejor tolerancia a la fatiga flexural. Entonces, la flexión ha sido nuestro tradicional enemigo, con el cual hemos luchado con distintas técnicas y con distintos éxitos y fracasos. La torsión es quizás el mecanismo que nos lleva a estudiar en estos tiempos que vienen, pero tengo muchos elementos para poderlo controlar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista clínico. Puedo controlar la torsión haciendo un glide pad previo, lubricando, desarrollando determinada técnica de control de torsión, como vamos a ver, y además con los instrumentos de control alterno, de contacto alterno, de forma tal de que el instrumento no se enganche. Entonces, como decimos, nunca la felicidad es completa. Hemos resuelto mucho ya el problema de instrumentar las curvaturas. Lo que hay que cuidar a partir de ahora, y esto es un poco el mensaje central de esta conferencia, es cuidar el instrumento en torsión. También estos metales nos permiten, los metales de CM, que esta fase sea reversible, es precurvable, lo puedo precurvar este instrumento, la 40, de esta forma, y luego, así, un poco, acercando un poco el calor, en este caso con un mechero, ¿sí? Se endereza en el acto. Pero lo notable es este instrumento, el 2512, con este calibre, con esta gran masa de metal, que sea curvable de esta forma, significa que puede tomar esas curvaturas y que tiene la posibilidad de revertir y volver a su forma original. Entonces, si tengo un instrumento en estas condiciones y se tira o se precurva de esta forma, calentándolo puede volver. Y si sobreestira, como en este caso se estira, se tuerce de manera importante y no vuelve a la posición original, es donde el instrumento puede ser descartado. Entonces, por primera vez, tengo algo que me dice metalográficamente, físicamente, me dice clínicamente cómo está ese metal. Si ese metal vuelve con la evaporación del calor, significa que el instrumento todavía puede seguir siendo utilizado, y si ese metal no vuelve, significa que tengo que descartar el instrumento. No teníamos muchas opciones, solamente inspecciones oculares, y tratar de ver las microgrietas, las slip bands que podíamos tener de la fatiga flexural. No teníamos otras posibilidades. Entonces, este fenómeno de reversibilidad, que, como dice Coltrane, el ave fénix que resurge de las cenizas, ¿sí? Ocurre en los metales que están bien a la izquierda con un alto contenido martensítico, y concretamente en este instrumento que es martensítico a temperatura ambiente y a temperatura corporal. Este instrumento está hecho con la información técnica que está hecho con el SM495, que este níquel titanio es maleable a temperatura ambiente, a 25 grados, y recupera su forma en autoclave. Y los otros instrumentos son maleables a temperatura ambiente y recuperan su forma a los 37 grados. Simplemente podemos comentar escuetamente que los DSC, la calorimetría diferencial de barrido, que es una medida termoanalítica que mide la diferencia de calor entre una muestra y la otra, que se utiliza para medir los cambios de fase. Vemos el cambio de fase del NITI común, del NITI DSE, tiene una austenita final entre 18 y 31 grados. La fase R tiene una austenita final en 17 grados, y simplemente llamamos aquí a CM-Wide, tiene una austenita final a 55 grados. ¿Cómo está fabricado? La fabricación de los instrumentos, se toma el metal, el alambre de metal, se lo trefila, se le da la conicidad, se le da la forma, y luego se lo tornea, se lo fresa, se lo maquina para tener el instrumento definitivo. Tratando de hacer un poquitito un esquema para que esta charla sea lo más didáctica posible. Lo primero, entonces, a la barra de NITI, al alambre de NITI, se le da
la forma general, la conicidad, se la talla o se la aplasta, se la prensa, para tener la conicidad básica sobre la cual vamos a partir. A partir de allí, el instrumento es fresado. Es fresado por un torno que supongamos que haría esto, con más discos, etc. El instrumento es tallado. Esto implica que el instrumento está sometido a torsiones, a calentamiento y a estrés mecánico en cuanto a su fabricación. A partir de allí, estos instrumentos, torneados así, fresados, son tratados térmicamente y empezamos con los colores, y vamos con los blue, y vamos con los gold, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la novedad, entonces, de HyFlex EDM? Que está hecho por un maquinado por descarga eléctrica. Un maquinado por descarga eléctrica, como lo vamos a ver, que evaporaría la superficie del instrumento, que evapora la superficie del instrumento y va tallando eléctricamente la forma, con un detalle muy minucioso de toda la sección, toda la anatomía del instrumento. Sería más o menos así, sería, esto es industrial para determinados procedimientos, esto sería generar un arco voltaico entre dos polos en un medio dieléctrico y evaporaría la superficie del instrumento. Esta EDM es muy conocido en la industria para fabricar algunos prototipos, para fabricar matrices, y nos da un instrumento con estas características. Esta fue la primera sorpresa, y que todavía seguimos pensando que nuestro concepto de instrumento es este. Nuestro concepto de instrumento es este. Es un concepto de instrumento que brilla, que tiene un acabado superficial importante, que tiene algunos tratamientos de superficie, como se han tratado de hacer, implantaciones iónicas, como se trató de hacer, y algunas indentaciones, y algún pulido y un tratamiento superficial. Entonces lo que tenemos que pensar es que quizás acá tenemos que tener un poco un cambio de paradigma, porque nuestro concepto de instrumento ya no sé si tiene que ser el de un cuchillo brillante, sino de un cuchillo que tiene mucha más flexibilidad, que tiene una superficie que es como una lija, que pule, a su vez tiene bordes, como vamos a ver, sumamente cortantes, y una microdureza superficial también importante. Entonces, podemos ver aquí, arriba, el maquinado, los instrumentos torneados, ¿sí? Los instrumentos torneados, fresados, el maquinado, las huellas del maquinado, que hacen a este acabado superficial que a veces no sean tan exacto, tan puro. Por otro lado, veamos aquí a mayor aumento, cómo es el acabado superficial de este instrumento, que es tipo cráter, y ahí tenemos los cráteres que produce la evaporación del metal. Entonces, es una imagen absolutamente diferente y un comportamiento diferente. ¿Qué ventajas tiene haber hecho un instrumento con EDM? Es una fabricación sin contacto físico, por lo tanto por evaporación. Entonces no hay alteración y desviación de medidas, la exactitud es muy alta. Pero lo más importante es que hay ausencia de estrés y de tensiones en el mecanizado del metal. Entonces nos da un metal, un instrumento hecho con un metal prácticamente virgen, sin que haya tenido el mayor estrés en cuanto a fabricación y que haya sido sometido a ninguna carga, lo cual hace de que tengamos un comportamiento diferente a lo que hemos tenido. Si bien hace un tiempo que ya está HyFlex siendo estudiada, creo que no hemos logrado tener todas las potencialidades que nos puede dar el juego entre diseño, cinemática y metales, en este caso, y la fabricación de los metales, en cuanto a combinar diferentes diseños, incluso diferentes tipos de tratamiento térmico a distintas alturas del instrumento. Vamos a hacer un vistazo general como es su anatomía. Cuando tuvimos estas primeras microscopías de barrido, la verdad que nos asombrábamos por decir, diablo, ¿cómo esto podrá funcionar dentro de los conductos? Y aquí vemos algunas alteraciones, algunas
como es en la superficie, casi como un radial LAN, en el medio va a ser trapezoidal y en la punta va a cambiar a cuadrangular. Vean, en la punta, como ya es casi cuadrangular, en el medio es mucho más trapezoidal. Este instrumento que estamos viendo es el instrumento, el 25 One-File. Vean el detalle de la punta inactiva, con una guía de penetración importante, pero con esa clásica superficie áspera de lija, de pulido. El detalle de la punta, ¿sí? Uno pensaría que este es un instrumento con algunas fallas en su superficie, y no es así. El detalle de la punta un poquito más activa, la 40, la del calibre 25, y sí un análisis un poquito más pormenorizado de aquí en cuanto a la sección. En cuanto a la sección, donde estamos viendo que hay dos bandas, una banda más ancha y una banda más angosta, que esto es, sin duda, que es el lado mayor del trapecio y el lado menor del trapecio, la base mayor y la base menor del trapecio cuando giran en su ángulo helicoidal. Bueno, más detalles de superficie del instrumento, y vamos a continuar hablando un poquitito del diseño. Del diseño del instrumento. ¿Cómo está hecho ese instrumento? Si cortamos la punta del instrumento, el instrumento tiene en la punta una sección rectangular casi tendiente a cuadrada. ¿Por qué? Se trata de tener mayor masa de metal para soportar mejor en la punta el estrés de torsión. Sabemos que la masa de metal es directamente proporcional al estrés de torsión, para cuidar y proteger un metal que es, si se quiere, más blando, más susceptible a la torsión. En el tercio medio, la sección en el tercio medio, si nos da la imagen bien trapezoidal, ya se está adelgazando el rectángulo, ya tengo una base mayor y una base mayor y una base menor, para ir haciendo un cambio en su estructura, para llegar a nivel cervical, ya a nivel del tercio cervical del instrumento, ya una fase más casi triangular, porque ahí ya puedo perfectamente, es muy resistente a la torsión, y están tratando de priorizar la flexibilidad bajando la masa de metal. Si hacemos un corte longitudinal del instrumento, el corte perpendicular al eje, tengo esta imagen, y el corte perpendicular al borde de corte, como sería cuando el instrumento se vincula contra la pared del conducto, hay un cambio importante, no tanto como en otros elementos que hemos visto como Wave One o como Recipro, en cuanto a su diseño. ¿Cómo es la disponibilidad de instrumentos en este momento? Y aquí ya vamos a ir directamente al uso clínico del instrumento. Coltene ofrece un instrumento de acceso 2512 que lo vamos a analizar con gran detenimiento. Un instrumento para acceso que es un 2512. Un instrumento de GlidePad, un 1005, dos instrumentos de conformación, uno 2005 de bastante reciente aparición y la tradicional Lima 2508, y con ese esquema allí, que la vamos a analizar, que es la propuesta de Coltene, que esto sea una lima única. En algunos casos se puede, en otros casos no. Y esto tiene una conformación diferente, que no tiene un taper continuo como tienen las demás. Es la única que tiene un taper decreciente. Y luego, 4 instrumentos para terminación de conformación apical: 4004, 5003 y 6002. En lo personal, el 4004 es un instrumento que nos gusta mucho, porque con mucha facilidad, con mucha sencillez en la clínica, enseguida llegamos a conformar una curva a un calibre 40, cuando antes nos costaba horrores pasar un instrumento 20 manual. Esto lo vamos a llevar a nuestro banco de ensayos, a una hojita de cálculo, donde dibujamos como un pentagrama, donde desarrollamos los 16 milímetros de la parte activa del instrumento, de D1 a D16. Si esto no está en escala los instrumentos, si no, no entrarían en la pantalla, donde donde el instrumento sería en la parte de punta, su tercio apical, su tercio medio y su parte cervical del instrumento.
el instrumento 2512, ¿sí? Penetraría hasta esa altura del conducto, donde sería el instrumento 25 más 12, 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 nos daría en cervical, en D16, en el piso de cámara, nos daría este instrumento, penetrándolo cerca del tercio apical, nos daría un calibre de 1,10, que es prácticamente el calibre que nos están dando todos los instrumentos mecanizados, como puede ser ProTaper, ProTaperNet, Wave One, Reciproc, etc., nos está dando un orificio de entrada de 1,10 en la base. El instrumento 1005, un instrumento de GlidePad, de penetración apical, con sus números de taper a cada milímetro. A continuación, vamos a ver el instrumento el 2005. A continuación, la lima única, el 2508, donde vemos que aquí abajo es el instrumento que da 1,10, que está muy cerca, es el único instrumento que va a dar ese calibre a nivel cervical, en esa dentina pericervical. Y luego, los instrumentos de conformación apical, el 4004, el 5003 y el 6002. ¿Cómo disminuye el taper? A medida que aumenta la punta para que el instrumento tenga más flexibilidad. ¿Qué análisis hacemos de este instrumento? El 2005 es el instrumento que abre el conducto y que ayuda y que está a continuación del 1005, y que puedo también pasar o ayudarme con un instrumento 15 manual. ¿Sí? Nosotros somos muy proclives a hibridizar y combinar distintos sistemas y distintos recursos. Nos podemos ayudar con una 15 manual o con cualquier otro instrumento. Este instrumento es el que abre el conducto como primera lima de conformación, para luego el trabajo grande, el trabajo mayor, lo hace este instrumento 2508. 08 en los primeros milímetros, como vemos aquí, luego el 07, luego 06, 04, 05 y 04 aquí abajo. Los instrumentos de conformación apical solamente van a tocar en apical, van a ensanchar en apical, en el resto no tocan dentro del conducto, porque han sido cubiertos por este instrumento y por el instrumento de acceso. Entonces, si vemos la distribución del estrés del instrumento, ¿cuál es el instrumento que más tenemos que cuidar? El instrumento que más tenemos que cuidar es este 2508, que es el que tiene toda la carga de estrés en la conformación total del cuerpo del conducto. Y ya vamos a ver con qué técnica lo vamos a cuidar y cómo vamos a protegerlo del estrés. Entonces, nuevamente, hacemos el esquema. Tengo instrumentos de acceso, tengo instrumentos de GlidePad, tengo instrumentación de cuerpo de conducto y tengo instrumentos de terminación apical. En cuanto a modo de empleo, acá vamos a entrar en un campo que es ya clínica pura, que esto es cinemática. El modo de empleo, si bien el instrumento es rotatorio, ¿sí? Para cuidar la torsión, Anthony Chianiotis muy inteligentemente propuso una técnica que se llama TCA, técnica de control de activación, que es en última instancia una técnica de control de torsión, una técnica de control del estrés de torsión. Y se basa en 3 pasos: ajustar, activar y retirar. Simplemente, muy inteligentemente, esta técnica nos sugiere, nos propone colocar el instrumento en forma pasiva dentro del conducto hasta que ajuste, sin accionar el motor. Coloco el instrumento hasta que ajuste, hasta que se trabe en el conducto en la máxima inserción apical, sin activación. De esa forma el instrumento está listo, está contenido por el cuerpo del conducto. Una vez que tengo el instrumento ajustado, ¿sí?, clavado en el conducto, lo activo, enciendo el motor, activo y inmediatamente retiro. Entonces, si pensamos, como vamos a ver en los vídeos que vienen a continuación, esto es un pequeño sacabocados, donde el instrumento va penetrando el conducto, lo ajusta, lo acciono, corta y lo retiro. Corta y lo retiro. ¿Cuál es el problema? Que si sigo cortando, si sigo insertando el instrumento dentro del conducto, ¿sí?, el estrés de torsión va a ser muy grande, porque además, como es un instrumento que corta mucho, como vamos a ver en los modelos, en los vídeos que tengo después, genera mucho barro rentinario y se
atasca el instrumento, se llena de barro dentinario su ángulo helicoidal, sus espiras. Por lo tanto, el instrumento es corto y salgo. ¿A dónde salgo? A limpiar el instrumento, a irrigar el conducto, a permeabilizar el instrumento e insertarlo de nuevo. Entonces, en el modo de empleo rotatorio, que es el que sugieren todas las empresas y todos los líderes de opinión en general, y que nosotros lo tenemos redactado de esta forma, la acción de picoteo, la pecking motion, el instrumento entra andando y sale andando y puedo picotear 2 veces o picotear 3 veces. Pero picotear implica presión apical, no forzar la presión apical, pero sí implica entrar, cortar y retirar 2 o 3 veces, porque los metales más austeníticos soportan mucho mejor el estrés de torsión. En este caso podemos hablar de un modo de empleo rotatorio martensítico, en el cual debo controlar la torsión. Entonces, llevo el instrumento hasta donde ajuste, lo trabo, no presiono hacia apical, sino que enciendo el motor, activo el motor y lo retiro. O sea, entra en forma pasiva y sale en forma activa. Luego limpio el instrumento cada vez que lo utilizo y luego irrigo y permeabilizo el conducto como secuencia normal. A eso tengo que, por supuesto, no olvidarse nunca de la permeabilización del glide path previo y la lubricación, y luego repetimos la secuencia hasta llegar a la longitud de trabajo y el conducto está perfectamente conformado. Vamos a ver, entonces, simplemente, este es un vídeo que hicimos con Alejandrito Jaime, en el cual vemos en acción el instrumento de acceso. Vean el instrumento de acceso, cómo penetra dentro del conducto, cómo da una conicidad realmente importante y lo que genera, en este caso, barro de acrílico. Corta muchísimo y a partir de ese instrumento penetramos con instrumentos de glide path. Este instrumento de glide path, este instrumentito de glide path es un 1005, donde ya nos abre un poquitito esta zona del conducto, zona un poquito del tercio medio del conducto, para empezar a trabajar con la 25. Este instrumento 25, ahí bien, lo inserto en forma pasiva, echo a andar, lo activo y retiro. No estamos irrigando a propósito del conducto para que vean la cantidad de escombro, cómo corta y cómo, o sea, se ve la efectividad del instrumento por la cantidad de barro dentinario que genera. Entonces, 2, 3 inserciones, ahí fue otra inserción más, entra, corta y sale, ¿sí? Y fueron 4, 5 inserciones y prácticamente casi como lima única, pudimos trabajar el conducto en su totalidad, y en este caso también se dispone de los conos exactamente con la misma forma, sino con un 2506 nos podemos ajustar. Anthony Chaniotti tuvo la gentileza de enviarme un vídeo, porque esto es una obra de arte, este premolar es una obra de arte, y él me dice que más o menos lo hizo así. Y este es un vídeo en el cual lo editamos un poquitito para ver dónde está esta curvatura anunciada del premolar. Entra, el instrumento lo activa y lo retira. Entra en forma pasiva el instrumento, lo ajusta en el conducto, luego corta, como un sacabocado, corta y sale de ese conducto. Ahí va, corta y sale. Nuevamente, otra inserción, una doble curvatura. Esto es realmente un caso con una demanda técnica importante para el instrumento. Va de nuevo, entra, corta y sale, y ya está casi a nivel apical. Puede intentarlo una vez más para dar una mejor conformación. Lo que quiero que vean es el comportamiento del instrumento, como con qué facilidad recorre la curvatura y con qué facilidad corta. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un poquitito una revisión sobre las investigaciones más importantes que soportan este tema de cuál es el comportamiento físico del instrumento, recordando las causas de fractura, por las investigaciones más tradicionales en cuanto a causas de fracturas, responsabilizan entonces a la fatiga cíclica, a la fatiga cíclica flexural, la mayor cantidad de causas de fractura, y otras investigaciones, en este caso, soportan como es a la fatiga torsional. Sin duda que
no es blanco o negro, esto como vamos a ver es multifactorial, ¿sí? Pero si vemos hay más azul que blanco, por lo tanto podemos decir que la fatiga cíclica flexural, la curvatura, está siendo ya muy resuelta por el advenimiento de los nuevos metales y de la nueva cinemática. Nos queda el problema que a medida que utilizamos materiales, metales más blandos, más flexibles, son más sensibles a la torsión. Pero insisto que la torsión, tengo muchos recursos clínicos para poderla controlar, para poderla manejar, cosa que no podíamos hacer con la flexión. La curvatura viene con el paciente, viene con la raíz, no la puedo enderezar. Entonces, tengo que tener instrumentos que se adapten. Sin embargo, la torsión puedo. ¿Con qué? Con glide previo, con lubricante, con una técnica de control de torsión como puede ser TCA, y puedo perfectamente con instrumentos de corte alterno también poderlo mejorar, y también aprenderemos mucho de fatiga por torsión en los días por venir. Decimos que esto es multifactorial, ¿sí? No es una sola causa de fractura. Acá este es un hermoso vídeo que me compartió mi querido amigo Ronald Ordinola Zapata, donde vemos una micro CT con un instrumento adentro, que eso es lo que no vemos. Siempre vemos la anatomía del diente y no la anatomía del instrumento, cómo está recorriendo esa curvatura. Entonces, las causas de fractura tienen que ver con el operador, tienen que ver con los factores anatómicos, y tiene que ver también fundamentalmente con factores tiene que ver con el instrumento, en lo cual metal, fabricación y diseño son los tres elementos que se combinan de una forma muy equilibrada en EDM. Un trabajo que lo quiero compartir con ustedes, un trabajo que publiqué, que participé lo mejor que pude en la Universidad Federal de Belo Horizonte, con mi querida maestra y maestro, con Vicente Bueno, y con mi querida maestra María Guiomar, y su brillante equipo que todavía sigue trabajando en Belo Horizonte. Así que si por casualidad me están viendo, un saludo enorme y qué ganas de seguir aprendiendo con ustedes, en el cual, en este trabajo, que se compararon dos instrumentos de la misma forma, prácticamente, que fueron hechos con distintos métodos de fabricación, la conclusión fue que producen diferentes comportamientos mecánicos. O sea, diferentes métodos de fabricación dan comportamientos físicos diferentes del instrumento. Quien más trabajó al comienzo en EDM fue Chiara Pirani, en el cual trabajó con instrumentos maquinados, con instrumentos retorcidos, torsionados, y con instrumentos hechos por electroabrasión. ¿Qué se vio? El alto comportamiento de EDM en el cuanto al número de ciclos a la fractura, en cuanto a flexibilidad, comparado con TF y comparado con Protaper Next, que son instrumentos también de gran flexibilidad. Pero en este caso, ¿sí?, está muy superado por la cantidad de ciclos a la fractura que soporta esta combinación entre metal, diseño y fabricación. También en el trabajo de Chiara Pirani podemos ver el análisis de superficie. Este es el análisis de superficie de HyFlex CM, en el cual este instrumento es maquinado y se ve la superficie típica del maquinado, y luego su hermanita mayor, la EDM, donde tengo la clásica superficie erosionada, tipo cráter o tipo, como decía uno de los alumnos el otro día, es un paisaje lunar. Es un paisaje lunar. Y si vemos, es interesante y quiero orientar un poquito la revisión bibliográfica esta, ¿qué pasa con el instrumento cuando es usado? Cuando es usado, en este caso, no tiene, la microestructura se mantiene homogénea, con los grados identificables como martensita, alternando con planos más grandes identificables como austenita. O sea que la microestructura se mantiene homogénea. Esta es la 2512. ¿Qué pasa con un instrumento nuevo a 10 usos? ¿Qué se observa? No hay deformaciones superficiales significativas ni alteraciones en el ángulo helicoidal. Estamos hablando del 2512, que tiene una masa metálica alta, pero que en contraposición a determinados instrumentos que están siendo sugeridos como descartables, como de un solo uso, acá nos encontramos con que tengo una herramienta que soporta perfectamente, en este caso, como fue en este caso, en esta investigación, 10 usos sin producir alteraciones superficiales ni alteraciones del ángulo helicoidal. A 5 milímetros de la punta, ¿sí?, se ve que el instrumento está trabajado, pero son 10 usos de una forma intensa. Y nuevamente, ya hilando un poquitito más
en profundidad, no hay deformaciones en el filo ni microcracks. Los instrumentos fresados tienen bastante alteración en el filo, se gastan, se desafilan, como tiene que ser. Aparentemente, esta dureza superficial que tiene hace que el filo se mantenga. Acá tengo un filo mantenido perfectamente durante 10 usos, lo cual me da una posibilidad clínica de que el instrumento sigue cortando eficientemente en 10 usos, independientemente que lo tenga que retirar. En cuanto a flexión, el comportamiento es excelente. Estos son los gramos centímetros que tengo que, las fuerzas que tengo que hacer en gramos centímetros para doblar el instrumento, muy poca fuerza, referido a otros instrumentos. Y el grupo de estas investigadoras de Brasil, que eran del grupo de María Guiomar, de Belo Horizonte, que han hecho este trabajo con Ove Peters y que tuvimos el gusto de encontrarnos en un congreso y aquí compartimos la foto de estos trabajos, trabajaron sobre algo muy interesante, que fue, donde también trabaja mi querido amigo José Figueiredo, de Porto Alegre, donde estudiaron el corte lateral. ¿Por qué? Si estamos trabajando con instrumentos que son tan flexibles, que se recorren también la curvatura, que tengo un control de memoria, que los puedo precurvar, se supone que no deben ser rígidos y que en el corte lateral, sobre todo cuando tengo que trabajar por cepillado, por acción brushing, por acción de tracción del instrumento por cepillado en los conductos ovales, ¿cuál sería el comportamiento clínico? Entonces, evaluaron el corte lateral, y en el corte lateral, comparado con BioRace, con Profile y con ProShaper, con el ProTaper, con el SX, HyFlex fue el instrumento que más cortó. Y si aumentaban la velocidad, mejoraba la eficiencia del corte. O sea, como ven, todavía hay cosas que tenemos que poner a punto y optimizar estos nuevos instrumentos, estas nuevas innovaciones que tenemos. El comentario de este trabajo fue interesante, porque dice, sorprendentemente, a pesar de ser utilizado con fuerza, fue el instrumento más eficiente del corte. O sea, que los más sorprendidos fueron los investigadores y que no encontraban una explicación obvia para este hallazgo. Podrían ser explicaciones, cómo está fabricado, la fabricación de la aleación y la configuración de sus espiras, que podía almacenar mayor cantidad de dentina o chip de acrílico. Entonces, quizás la paradoja de ser un instrumento, si se quiere, blando y flexible, pero que tiene corte lateral, que tiene un muy buen corte lateral. Un poquitito viendo algunas imágenes de este trabajo de Shen sobre torsión, decir que la resistencia a la fatiga de EDM fue mayor que la ACM. A pesar de ser un metal muy similar, quizás el diseño y el tratamiento que obtiene con el fabricado un poco diferente, como es la electroerosión, tiene un comportamiento mayor, o sea, que tengo que tener menos cuidado con la torsión con el EDM que con CM. ¿Qué pasó entonces con la resistencia a la fatiga comparado con OneShape, con Wave One y con Recipro Blue? Cuidado que estamos comparando fatiga cíclica con instrumentos que funcionan muy bien, como son instrumentos reciprocantes. Así todo, la resistencia a la fatiga en este trabajo, en estas condiciones, fue mayor que OneShape, Recipro Blue y Wave One. Más o menos estuvieron dentro de los términos, ¿no? Dentro de los mismos términos. En el trabajo de Eugenio Pedula sobre torsión y flexión, es interesante, tiene una hermosa microscopía electrónica donde en la izquierda marca el estrés torsional con los círculos que indican la marca de la abrasión concéntrica, y a la derecha tengo fatiga cíclica con las flechas que indican la grieta y el origen de la iniciación, las slip band, que dan la fractura por flexión. ¿Cuál es la conclusión en torsión y flexión? Comparado con Recipro y con Wave One. EDM tuvo una alta resistencia a la fatiga cíclica y en un ángulo de rotación, y una baja resistencia torsional. Entonces vemos en verde, ¿sí?, los núcleos, o sea, la resistencia a la fatiga cíclica a la torsión, y este es el ángulo de rotación, y en rojo, donde EDM tiene un valor más bajo. O sea, tengo que cuidar este elemento, un poquito de cuidado en la torsión. Por eso es que insistimos tanto en la técnica que vamos a mostrar. Shaping, la habilidad de conformación entre instrumentos que conforman realmente muy bien, como Recipro, Wave One Gold y EDM,
la conclusión de esto es que todos los instrumentos tuvieron remoción de dentina en varios niveles, pero Wave One Gold y EDM causaron menos remoción que Recipro, sin que haya diferencias muy altas. Aquí los vemos en estas curvas. Estamos comparando elementos rotatorios, instrumentos rotatorios con instrumentos reciprocantes que de por sí ya tienen un excelente comportamiento clínico. El modo de empleo. Vamos a pasar por algunos casos clínicos. Vean el recorrido de las curvaturas, cómo perfectamente escala las curvaturas sin ningún problema. ¿Sí? Simplemente es un caso espectacular que hizo mi querido colega, discípulo y ahora maestro, Sebastián Ortolani. Estos son casos que hicimos con 40, colocar 40 en distal, en medio y en 50 en palatino. Este es un caso también que se colocó de M40. Vean cómo toma la curvatura, cómo no hay desvíos. Este es un caso difícil de un retratamiento. Este caso también, como de M40 terminamos con 40. Y así, casos simplemente para mostrarles algunas cositas de experiencia clínica. Estos son los casos hechos con Alejandro Jaime, donde aquí se trata de visualizar la anatomía del conducto y cómo usar los recursos para poder trabajar y conformar eficientemente la curvatura. Este es un caso de extrema dificultad, donde se hace el recorrido, una visualización del conducto y, por supuesto, y por suerte se puede llegar a concretar con esta doble curvatura, que necesito realmente instrumentos que tengan un muy buen comportamiento en la flexión y que, por supuesto, no se fracturen en la torsión. Simplemente, para terminar, no sin agradecerles a los endonautas esta hora y algo que hemos estado juntos, compartiendo nuestra poca experiencia, pero sí apasionada e interesante experiencia con un instrumento, como decimos, que innova, que es eficiente y que nos da buen margen de seguridad, agradeciendo a todos, agradeciendo a Coltene que nos da la experiencia y decir la posibilidad de poder utilizar estos instrumentos y decir que nos sería interesante terminar esto con una meditación, con una reflexión. Y aquí tenemos nuestro argendito meditando y diciendo, a ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué sería lo más interesante en endodoncia? Un instrumento zen, un instrumento balanceado, equilibrado, pensado, justo, ¿sí? Armónico, entre la máxima flexibilidad, que sea sumamente flexible, que sea resistente a la torsión, que sea resistente a la fatiga flexural, que ya esto está muy bien logrado, y además que tenga mínima fuerza de restauración, que los metales con control de memoria y los metales que iban a la izquierda, los metales más martensíticos, nos permiten tener. Entonces, de tanto meditar, a nuestro argendito se le hizo realidad y tiene su lima en la mano, se materializó, como dirían. Y no agradecer a nuestro maravilloso grupo, que es Argendo, y que con esto quiero presentárselos, y es nuestra declaración de principios. Un grupo de estudio, un grupo que aprende, trabaja y comparte lo que hace. Compartir, de eso se trata. Somos como el agua de la lluvia, como el viento, como las abejas. Esparcimos la endodoncia como polen por el aire. Es lo que nos gusta hacer, lo que nos conmueve, lo que nos apasiona. Disfrutamos el compartir. Estamos convencidos que el conocimiento que no se da, no se acumula, se pierde. Por eso transmitimos y así multiplicamos. Vocación y pasión para la excelencia. En un mundo tan exigente y audaz que nos toca vivir, todo cambia continuamente. Lo único que se mantiene constante es el propio cambio. Y ahí estamos nosotros, listos para cambiar. Te entregamos lo mejor de nosotros para los colegas y para los pacientes. Excelencia y pasión. En todos los niveles y en todos los rincones. Mostramos lo que hacemos. Soñamos. Valoramos, respetamos, convivimos.
discutimos, nos reímos, nos comprometemos, creemos, creamos, Ayudamos, apoyamos, crecemos, hacemos, sumamos, multiplicamos, aprendemos, comunicamos, trabajamos y nos esforzamos. evolucionamos, renovamos. Y volvemos a soñar. Esto es lo que hacemos y esto es lo que somos. Muy bien, este es el grupo, el equipo docente, que tengo el orgullo y la pasión de coordinarlos, que trabaja en 2 posgrados en Argentina, en la Universidad Maimónides, en la Universidad de Corrientes, un saludo enorme para la Universidad de Corrientes, y que trabaja en 5 cursos anuales, en Córdoba, en Santa Fe, en Dato en Buenos Aires, el Salta, la Asociación de Ontología Salteña, Puerto Madryn. Es una actividad docente muy, muy importante, de la cual, como ven, la disfrutamos, y buena parte de este material ha sido desarrollado y compartimos entre todos. Así que quedaría atento a las preguntas que pueda hacer, y espero que nuestra experiencia, nuestra poca experiencia quizás, sobre un instrumento tan innovador, decirles que estamos encantados y que creo que todavía hay mucho para aprender a todo nivel, y que la explosión de la bioingeniería, en este caso con metales, como está ocurriendo con biomateriales en obturación, está haciendo que la endodoncia sea una de las especialidades más interesantes, más innovadoras, a pesar de que el ejercicio profesional en nuestros países, concretamente en Argentina, no esté a la altura de lo que tiene que estar. Pero bueno, ahí estamos luchando, y arriba Argendo, en eso estamos. Así que espero las preguntas y muchas gracias por haber asistido a esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor Carlos García, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Colten, quienes patrocinaron esta conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, por favor les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy la pueden acreditar con el número 704. Muchísimas gracias, doctor. Si le gusta, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Sí, sí, Hola, cómo hola, no. ¿me escuchan? Sí, escucho. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, queremos agradecerle a nombre de Colten y de COA Internacional por su aportación con esta conferencia. Bueno, quisiera leerle algunos saludos y agradecimientos que tiene por parte de la audiencia. Tenemos audiencia desde Ecuador con el doctor Javier Andrés Villao, algunos otros doctores que le agradecen la información. Y tenemos una pregunta del doctor Raúl Porras que nos dice, ¿qué nos recomienda en CR cristalizados y su mecanización? ¿Qué recomienda en? En CR, así viene la pregunta, tal cual, doctor. CR. Así es. No sé a qué se refiere, en todo caso. No sé si quiere decir qué nos recomienda en cristalizados y su mecanización nada más. La verdad que no sé si eso está escrito o fue un mensaje oral, no comprendo a qué se refiere CR. Si me podría explicar, yo estaría muy, muy agradecido. ¿A qué se refiere con CR o será CM? No sé. Ah, ok, doctor. Bueno, igual le pedimos al doctor Raúl Porras que si nos puede... Sí, por favor, encantado. Nuevamente, para ver si la podemos responder. Bueno, tiene algunos otros saludos, felicitaciones. El doctor Raúl Porras, bueno, nos comenta que sí, bueno, la información se la puede mandar por correo, pero, pues bueno, nada más le pedimos nuevamente. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Para los
¿Para todos sus tratamientos usa localizadores de ápice? Sí. No, es una pregunta clínica que, digamos, no es de lo que estuvimos hablando, pero sí, sin duda, localizador apical es, como dice Liliana Sierra, si yo me tuviera que ir a una isla, en vez de llevar mi marido, llevo un localizador apical. O sea, localizador apical es, sí o sí, es un aparato hoy maravilloso, falla muy poco, casi nada, de muy bajo costo y que nos da la información más valiosa que puede ser, que es localizar un foramen. En realidad no localiza un ápice, localiza un foramen. Entonces, esa información vale oro, oro biológico, de saber hasta dónde puedo fijar mi longitud de trabajo y también compartir con la audiencia que prácticamente todos los localizadores hoy a disposición en el mercado funcionan realmente muy bien. Antes había algunos pocos y los otros más o menos. Hoy los estándares son altos, así que estimular a todo aquel que quiera hacer endodoncia que empiece por un localizador, empiece a determinar su longitud de trabajo. Muchas gracias, doctor. El doctor Raúl Porras ya nos respondió qué significa CR. Le leo nuevamente la pregunta. Dice, ¿qué nos recomienda en conductos radiculares cristalizados y su mecanización? Ah, bien. Ahora entiendo. Serán conductos, disculpen, no manejo algunas abreviaciones. Sería conductos calcificados, conductos estrechos y calcificados. Él le habla como cristalizados, así es así. El conducto calcificado, o sea, es donde justamente el doctor Raúl está poniendo el dedo en la llaga. El conducto calcificado es el nuevo problema que tenemos. Porque el conducto curvo, como decíamos, está bastante resuelto ya con los metales, los diseños y los movimientos y la cinemática. El conducto calcificado, el conducto estrecho, que generalmente se combina estrecho y curvo, pero pensemos estrecho, es el conducto que está dominando prácticamente la endodoncia, porque la enfermedad cruzal, la parafunción, produce calcificaciones importantes en cámara pulpar, los nódulos cálcicos y en los conductos estrechez, sobre todo mucha estrechez cervical. Cuesta mucho permeabilizar los conductos a nivel cervical. ¿Qué le puedo comentar al doctor Raúl Porra? Lo primero, el primer instrumento que empieza con P, paciencia, despacio, no forzar, seducción, hablarle al conducto, ¿sí? Decirle al conducto que lo que más le conviene es que deje penetrar mi instrumento. Entonces, puedo trabajar con instrumentos tratando de hacer un previo glide path cervical con instrumentos manuales, con cualquiera de los instrumentos C-Pilot o C-File manuales, podemos perfectamente comenzar a abrir y a mover en fuerza balanceada con instrumentos manuales, abrirnos el camino para poder empezar a colocar los instrumentos mecanizados, en este caso instrumentos de glide path. Primero cervical. O sea, ese conducto calcificado estrecho y curvo, tenemos que ir trabajándolo por etapa. Primero cervical, después tercio medio, para luego, libre de las interferencias cervicales y coronarias, poder abordar el conducto en apical. Recordar que las calcificaciones siempre son coronoapicales. El conducto no va a estar calcificado 100% a nivel apical, sino que quizás no tenga el instrumento para poderlo recorrer. Pero nuestra experiencia con glide path, en este caso, los glide path, que no hablé de esto, de los glide path de EDM y de CM, para hablar de glide path apical, hay veces que no podemos penetrar con instrumentos manuales de acero y estamos pudiendo penetrar con instrumentos de mayor porte mecanizados. Así que, con cuidado, trabajando por etapas, lubricación, fuerza balanceada y instrumentos de glide path, en este caso, con un poquito de contenido martensítico, yo creo que las cosas tienden a mejorar. Muchas gracias, doctor. Tenemos saludos del doctor Héctor Manuel Morelos desde Villahermosa. También nos pregunta el doctor, ¿hay uso máximo para las limas? Un uso máximo para las limas. Este es el tema en cuestión siempre. ¿Cómo no podemos hablar nunca de números de uso, sino de el estrés, de qué tensión, a qué fuerza es sometido, a qué trabajo, a qué estrés es sometido ese instrumento?
Sí nos llama la atención lo que el instrumento sigue cortando. Hay otros instrumentos que utilizamos, oscilatorios, por ejemplo, que con técnica cuidada los usamos mucho tiempo, a pesar de que son orientados para ser descartables, pero que con el tiempo, con 10 usos, como en este caso, van perdiendo su filo y a veces tenemos que dejar de usarlos, no porque se nos fracturen, estemos con riesgo de fractura, sino porque ya no cortan, no tienen la eficiencia de corte como tenían en un comienzo. Este instrumento no pierde tanto la eficiencia de corte, y si tengo cuidado en la torsión, haciendo glide path y haciendo técnica TCA, o sea, enganchando y saliendo, activando, ajustando y saliendo, lo hemos utilizado, puedo decirlo, en 8, 9 molares tranquilamente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más del doctor Cristian Andrés Serna. Nos pregunta, ¿en qué casos no estaría indicado el uso de HyFlex? A ver, en HyFlex vamos a distinguir dos cosas, la CM y edeme. En este caso estamos hablando de edeme. Edeme tiene un mejor comportamiento en la torsión. En flexión, en las curvaturas va a estar bien. Solo, insisto, cuidado con la torsión. Aunque el instrumento puede revertirlo con acción del calor, es un instrumento que, teniendo un poquitito de cuidado, entonces, yo donde diría no está contraindicado, sino que tenemos que ser mucho más cuidadosos. En realidad no hay contraindicaciones. Las contraindicaciones son instrumentos muy susceptibles a fatiga cíclica en coberturas muy cerradas. Este no es el caso de HyFlex. En HyFlex el conducto estrecho tiene que ser tratado con un poquito de cuidado, un poquito de delicadeza, no enganchando, no forzando el instrumento, porque quizás no lo soporte tan bien como lo soportaría un oscilatorio, por ejemplo, que en torsión estaría muy bien, pero que en flexión no está tan bien. Entonces, no es que haya una contraindicación específica, no hablamos de cosas buenas o malas, sino de fortalezas y debilidades. Entonces, compensar las debilidades de un instrumento con las fortalezas de otro. Muchas gracias, doctor. El doctor Cristian de Serna también nos hizo otra pregunta. Nos pregunta, ¿en cuáles brilla más, además de los conductos con dilaceraciones pronunciadas? ¿En cuál? ¿En cuáles brilla más? ¿En cuáles brilla más? ¿A qué se refiere? O sea, ¿cuál será más eficiente? Bueno, así viene redactada la pregunta. ¿En cuál brilla más? Supongo, quiero interpretar de esta forma, en cuál una dilaceración pronunciada es una curvatura importante, es un radio de curvatura, es una curva abrupta, una dilaceración, y creo que este instrumento lo puede soportar perfectamente, porque tiene un comportamiento excelente a la fatiga cíclica en curvaturas de un radio bajo. Un radio de cobertura baja, con coberturas abruptas, como puede ser una dilaceración. Este instrumento, si el conducto está permeable, si yo le genero el camino, hago un glide path, el instrumento puede intentar tener un excelente performance. Muchas gracias, doctor. Bueno, tiene varias preguntas. Voy a leer una última, ya por cuestiones de tiempo no nos alcanza a leer las demás. Pero bueno, sí le pediríamos que nos apoyara, que les enviemos las preguntas por correo y nos ayudara a responderlas. Encantado. Muchas gracias, doctor. Voy con la última pregunta. ¿En qué conductos utiliza las limas HyFlex calibre 60? 60. Palatino distal. Bien amplio. Donde o sea, no hay que encapricharse en lograr calibres apicales por más que se pueda. O sea, la función del instrumento es abrir el conducto para ser limpiado, no para ensalzar nuestro ego con calibres apicales grandes. Sí, conductos con una anatomía generosa, que pueda y que no tengan una curvatura realmente importante, como puede ser conductos palatinos, distales, hasta ahí estaríamos bien. Conductos amplios, con curvas, pero con curvas amplias, porque no se olviden, estamos hablando de instrumentos de segunda serie.
Instrumentos de sonda láser que antes era imposible colocarlos dentro de los conductos sin alterar su anatomía. Entonces, este instrumento lo usamos simplemente en esas condiciones. En los molares que podemos, colocamos el 60. Muchas gracias, doctor. Bueno, como le comenté, tenemos algunas otras preguntas. Igual ya se las estaremos mandando a su correo para que nos apoye a responderlas. En este momento, pues ya por cuestiones de tiempo, nos tendremos que despedir. No sé si quiera apoyarnos con algunas palabras de despedida para la audiencia, doctor. Sí, un poco es hacer una intención, una reflexión sobre esto. Que ojalá estos maravillosos recursos que nos está dando la tecnología los podamos llevar a la mayor cantidad de pacientes. Que esto no quede en manos de especialistas exclusivos, ni gente tan bien formada, sino que esta tecnología de la cual disponemos, con una buena capacitación, permite a un odontólogo general con dedicación a la endodoncia hacer excelencia en casos que antes eran impensados que lo podía resolver, y en este caso lo puede hacer efectivamente. Y ojalá que las condiciones sociales, por no decir políticas, en nuestra querida Latinoamérica permita de que cada vez nuestros pacientes tengan más dientes y no cada vez más implantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos García, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Argentina. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Les enviamos un fuerte abrazo a todo el equipo en Guadalajara. Muchísimas gracias. Pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.